nosotros, como community managers, como empresa de social media marketing, como empresa de marketing digital, no somos magos. Y a pesar de que hay técnicas para hacer cosas de manera orgánica, necesitamos hacer campañas. Hay que tener un presupuesto para hacer campañas pago. No es lo mismo. Todo eso evidentemente se establece en las estrategias, donde depende de cuál es el tipo de cliente, a qué se dedica, cuál es su público al cual se va destinado, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, que nosotros cojamos un cliente nuevo, un cliente que nosotros le tenemos que crear las redes sociales desde cero, a un cliente que nos dan un cliente, cambia de proveedor y nos dan ese cliente que ya tiene un número de seguidores, un número de usuarios y ya tiene un mercado, ya tiene una cantidad de seguidores, por lo cual no es el mismo tipo de estrategia, sobre todo a la hora de hacer campañas. No es lo mismo coger un cliente nuevo que coger un cliente que ya existe y ya tiene un currículum de gestión de redes sociales. Entonces, ahí nosotros las estrategias evidentemente serán un poco distintas. Nosotros podemos hacer una campaña publicitaria, una campaña pago, donde el objetivo principal de esa campaña sea conseguir seguidores, o podemos realizar una campaña que el objetivo sea conseguir comentarios. Es decir, ahí ya se van a establecer las diferentes estrategias que nosotros vamos a establecer en cuanto a la hora de crear nuestras estrategias, que nosotros le vamos a presentar al cliente en base a las características del tipo de cliente. Si es un cliente nuevo, un cliente que ya tiene un tiempo funcionando en las redes, ya tiene un mercado, ya tiene una serie de seguidores, si se dedica a qué se dedica, es decir, si es una empresa de refrescos, es una casa de electrodomésticos, es una tienda de moda, es un político, es una constructora, es una inmobiliaria. Es decir, nosotros vamos a establecer las estrategias dependiendo de las características que evidentemente tenga cada cliente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? Sobre todo si tenemos ya más claro lo que es el tema de a qué nos dedicamos, qué es un community manager, qué es un social media marketing, qué es el marketing digital. Es decir, el social media manager, el community manager son parte de las personas que están integradas dentro de lo que es la creación o la realización del marketing digital. Adelante, Keila. Una en dos. En primer lugar, el project manager, que normalmente cuando se adquiere un software o algo, siempre hay empresas que lo proveen y otras que no. ¿Qué diferencia tiene de lo que estamos haciendo? Y lo segundo es de los comentarios en campañas negativas. ¿Podemos eliminarlos o hay que contestarlos y combatirlos con comentarios positivos? ¿No hay forma de erradicarlos? ¿Es cuánto? Bueno, todo depende en cuanto al tema de erradicarlos, etcétera. Vamos a ver. Mira, lo que yo he estado diciendo es, por ejemplo, que nosotros tenemos que tener, o sea, nosotros cuando lo que estamos haciendo es chequear las redes sociales, chequear lo que está pasando en nuestro entorno, evidentemente nosotros estamos viendo la posibilidad de que nos llegue una campaña negativa. Entonces, nosotros podemos llegar a pararla antes de que se convierta en una campaña, lógicamente. Ahora, si cuando ya se ha convertido en una campaña negativa, ya se nos ha colocado una crisis, que es lo que siguiente que vamos a hablar, pues evidentemente tenemos que tener ya lo que es las estrategias preestablecidas de qué es lo que vamos a realizar para afrontar esa crisis. En cuanto a si tenemos que contestar
o no contestar, eso ya va a ir dependiendo del análisis que nosotros hagamos de quién nos está atacando o quién está haciendo un comentario negativo. Por ejemplo, si nosotros detectamos un perfil en Twitter que hace un comentario negativo y cuando nosotros vamos a buscarlo, nos encontramos que es un perfil con el huevito, es decir, un perfil sin fotografía de perfil, que tiene, por ejemplo, pocos seguidores, sabemos que es un seguidor falso o detectamos que es un seguidor falso. Entonces no le vamos a hacer caso. Si es un perfil que tiene muy pocos seguidores, tampoco le vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque si nosotros le hacemos caso a un perfil que tiene muy pocos seguidores, vamos a amplificar su comentario, lo vamos a amplificar. Entonces no nos interesa, evidentemente, amplificar un comentario negativo. Entonces tenemos que detectar primero si la crisis es real o es ficticia. Y segundo, también detectar de dónde nos viene la crisis. En cuanto al tema del Project Manager, bueno, la definición de un Project Manager es la definición y presentación de un proyecto. Es decir, ahí digamos que se sale un poquito del tema de redes sociales como tal, pero se pudiera incluir, pudiera ser una de esas figuras que están dentro de los equipos de redes sociales. Dentro de los equipos de redes sociales, evidentemente, los principales y directos es el Social Media Manager y el Community Manager, pero después tenemos otras figuras como puede ser el fotógrafo, puede ser el editor, puede ser el diseñador, puede ser el corrector de estilos, puede ser el periodista, puede ser el webmaster, puede ser, es decir, hay toda una serie de figuras que nosotros a la hora de crear nuestro equipo de marketing digital, nosotros vamos a tener que, lo hablábamos ayer, antes de ayer, con el tema de los presupuestos, son figuras que nosotros tenemos que contratar para realizar nuestro trabajo de la gestión de redes sociales. Habitualmente, yo, por ejemplo, una de las partes que más conozco, y por eso la menciono muchas veces, evidentemente es la política, y cuando tú estás en campaña, pues necesitas un fotógrafo o varios fotógrafos, necesitas alguien que haga video, necesitas que haya alguien que edite esas fotografías o edite esos videos, necesitas un equipo de prensa, necesitas toda una serie de figuras que tú las tienes que contratar para establecer tu equipo de marketing digital. Pero evidentemente, en lo que es las figuras más importantes que hay en el mundo de las redes sociales, es el Community Manager, el Social Media Manager, que vienen complementados después con el resto del equipo que tú necesitas para realizar tu trabajo como Social Media Manager o como Community Manager. Adelante, Giti. Voy. Bueno, profe, yo tengo dos preguntas. Adelante. Para ver si, o sea, para que usted me evalúe a ver si yo entendí la definición que usted dio. Usted me está diciendo que el Community Manager, ¿verdad? Y el Social Media Manager, o sea, el Social Media Manager es como quien dice el profesor de la escuela y el Community Manager es el director. Al revés. Okay, el Social Media Manager es el director de la escuela y el Community Manager son todos los profesores. Ya, ahora ya yo me acoso. Entonces, la otra cosa que usted dijo que no, pues usted dijo que tenemos que tener conocimiento de las normativas de comunicación. Ellos se refieren a la normativa de comunicación normal. O sea, por ejemplo, un periodista que tiene, ¿no? Que tiene unas definiciones de lo que es un periodista, esas son las definiciones que más o menos, o los conceptos de ética y los seguimientos que tiene que hacer un periodista. Eso es lo que tiene que hacer uno. Cuando yo me he referido a que tenemos que conocer lo que está ocurriendo en nuestro entorno, yo creo que no he dicho los conocimientos de periodista. No, yo lo estoy diciendo es hasta dónde. Sí, me refiero a comunicación. Sí, no, me refiero a que tenemos que conocer todo lo que está ocurriendo
de manera comunicacional dentro del entorno en el cual nosotros estamos englobados. Es decir, que si nosotros estamos englobados en política, pues necesitamos conocer qué es lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Tenemos que conocer qué es lo que ha ocurrido hoy en el Senado, qué es lo que ha ocurrido hoy en el Congreso, qué ha ocurrido en una rueda de prensa del presidente del gobierno, qué ha ocurrido con una reunión política de un partido, sea al cual pertenecemos o sea el contrario. Es decir, tener todos los conocimientos de lo que está ocurriendo en el mercado en el cual nosotros estamos englobados. Por ejemplo, por eso decía que si nosotros, por ejemplo, estamos en moda y ocurre una noticia, como podría ser el fallecimiento de una persona del sector al cual nosotros nos estamos dedicando, pues tenemos que tener ese conocimiento de que eso ha ocurrido para nosotros establecer, mira, mañana a las 9 de la mañana vamos a enviar un post, vamos a hacer una publicación dando el pésame a los familiares de esa persona que ha fallecido, que es una persona que está dentro del entorno en el cual nosotros nos movemos. Adelante, Ana Luisa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es correcto en las redes sociales Instagram hay algunos que están haciendo comentarios negativos, desactivan esa opción? ¿Eso es correcto? Que la desactiven esos comentarios para que no sigan los usuarios comentando. Repite, porque se estaba entrecortando. Creo que entendió la pregunta, pero repite. La pregunta es que es correcto que ellos accionen comentarios cuando hagan las críticas, que verifiquen algún base en Instagram. Ok, si no he entendido mal, si no he entendido mal es de que tú bloquees unos comentarios negativos o que los borres, etcétera, imagino, ¿no? O que lo desactives, si es correcto. Mira, en el mundo de las redes sociales, a nivel profesional, como en cualquier otra profesión, vamos a decir que cada profesional tiene su librillo. Ahora, yo soy partidario de enfrentar absolutamente todo, y cuando yo educo a community managers, yo les digo que no hay que borrar absolutamente nada. Yo puedo bloquear puedo bloquear cuando yo detecto que eso es un robot, por ejemplo, es un robot, o sea, eso no es un usuario, o sea, es un perfil que está destinado, que no hay una persona detrás física con nombre y apellidos y una foto, sino que es una cuenta creada de manera robótica para atacarme. Entonces, yo tengo evidentemente intentar, yo solo puedo bloquear y no pasa absolutamente nada. Pero yo los comentarios negativos como tal, que sean de una persona física, con fotografía, con número de usuarios, con un perfil real, yo soy partidario de siempre contestar y afrontar la crisis. De la misma manera que si yo hago una publicación y me empieza a criticar por esa publicación que yo he realizado, nunca hay que borrarla. Hay que afrontar lo que nosotros hemos dicho y vamos a contestar. Y si nos hemos equivocado, podemos rectificar o pedir perdón, pero nunca borrar. Porque si lo borramos, muy posiblemente nos va a crear una crisis mayor, porque nos van a sacar un copy de pantalla para decirnos que nosotros publicamos eso, y la crisis va a ir en aumento. Cosa que quizás con un pedir perdón o con una rectificación sobre nuestras palabras, posiblemente aborta por completo la crisis. No sé si, porque como se estaba entrecortando, pero no sé si Ana Luisa he respondido a lo que era lo que tú me estabas preguntando. Gracias. Sí, ok. Bien. Profe, el que calla otorga, profe. ¿Alguna otra Yo estoy pregunta? discutiendo con mi esposo o con una persona y se me queda callado y no se defiende, mira, Camilo okay. Hizo. Okay. Y entonces también cuando usted, por ejemplo, no le contesta, lo mejor del mundo
es usted tener una gente que era antes, como quien dice, negro, y usted convertirlo en blanco. Mire, No, eso lo evidentemente. No, defiende, y lo ahora cuando defiende hablemos más de que la el mismo crisis, negro. vamos a ir adelantando. Ahora cuando hablemos de la crisis, vamos a hablar de convertir una crisis en algo favorable. Abreu, adelante, que ha levantado la mano también, para que podamos seguir. Abreu. Abreu Maldonado. Sí, adelante, Abreu. Tienes el micrófono en silencio. Creo que querías decirnos algo. Ok, Rafael Perdomo, adelante. Buenas noches, maestro, y los demás. Buenas noches. Maestro, visualizo una pequeña contradicción en lo que usted está planteando. Dime. En el sentido que dice que en las crisis hay que, en su opinión, en su parecer, hay que responderla casi siempre o siempre, es lo que usted sugiere. Pero al principio nos dijo que si ese comentario convertido en una crisis no tiene la cantidad de usuarios, seguidores necesarios, si es como dice uno, un cualquiera que está hablando, entonces no valdría la pena responder. Usted nos planteó eso. Así es. Entonces ahora dice que sí se debe responder siempre. Claro, porque un comentario negativo, si es un solo comentario, no es una crisis, es un comentario negativo. La crisis es cuando eso se magnifica. Vamos a pasar al tema de la crisis para que hablemos de lo que es la parte de crisis, porque nos estamos adelantando a lo que es el siguiente tema. Entonces vamos a ir adelantando y si queréis ahí vamos comentando cada uno de los temas. Pero quiero que evidentemente te quede claro, ¿no? Esa pregunta, es decir, una persona que nos hace un comentario negativo, eso no es una crisis. Una crisis es cuando una situación en concreto se magnifica y eso automáticamente se nos convierte en una crisis. Entonces vamos a hablar de la gestión de la crisis. Evidentemente lo primero que tenemos que hacer es, ok, nos está diciendo Abreu que se le bloqueó el teléfono, el micrófono. Yo te diría que si no lo puedes desconectar o conectar, mejor dicho, sal y vuelve a entrar y posiblemente entonces podrás conectar el micrófono. Bien, cuando nosotros estamos hablando de crisis, evidentemente hemos hecho bastante hincapié, nos hemos adelantado un poquito al siguiente tema, que una de las gestiones que tiene que hacer un community manager es identificar una crisis. Como yo os he dicho anteriormente, que yo en estos días identifiqué que había una situación en concreto que nos podía generar una crisis a un cliente que yo gestiono. Entonces, automáticamente yo lo que hago es prepararme. Primero, intentar que eso no se convierta en crisis, que simplemente se queden unos comentarios que no van más allá. Y lo segundo es, si se convierte en crisis, estar preparado para afrontarla. Entonces, 3 características que significan una verdadera crisis en redes sociales. Primero es el desequilibrio de la información. Es una crisis de los medios sociales donde hay una asimetría de la información. Cuando la empresa no sabe más de lo que sabe el público sobre lo que está pasando. De ahí nos pone un ejemplo, que imaginar que el avión de una compañía aterriza en el río Zama y tú como empresario, como director de la empresa, te enteras al ver las fotografías en la red social Twitter, donde ya la información ha saltado y tú te has enterado por ahí y no por la gestión interna de la empresa, de los medios sociales internos de la empresa. Entonces ahí lo que está ocurriendo es un desequilibrio de la información interna de la empresa. La empresa no estaba preparada para afrontar una crisis, no tenía identificada una crisis que llegó en ese momento. Entonces ahí hay un desequilibrio de la información.
El segundo punto sería la excepción, que no es la norma. Una crisis es un cambio decisivo de la norma. Por ejemplo, Nike y Apple están siendo constantemente atacadas y criticadas por sus prácticas laborales, que normalmente están, por ejemplo, realizando la fabricación en países del tercer mundo, donde los sueldos son mucho más baratos, inclusive en ocasiones, pues contratan a niños. Entonces, eso no es una crisis, porque eso son comentarios que de vez en cuando aparecen, pero no crean una crisis. Son comentarios que pasan por ahí, que hay alguien que hace un comentario al respecto, pero como es algo que es una norma, es algo que ocurre habitualmente con todas las empresas, es un comentario que no pasa de ahí y no se convierte en crisis. Cuando la crítica toma otro rumbo y adquiere popularidad, es la segunda señal de que eso es una crisis. Es decir, si en un momento dado esos comentarios sobre esas empresas que a nivel laboral están utilizando, por ejemplo, a menores, o están utilizando países tercermundistas donde pagan pocos salarios, vamos a suponer que por alguna razón, por algún incidente, vamos a ser extremistas. Vamos a suponer que una fábrica de esos países se quema y hay una situación absolutamente trágica donde hay cientos de muertos. Muy posiblemente, ahí sí que posiblemente pudiera convertirse en crisis, que esas empresas están utilizando un tema de prácticas laborales porque se ha producido una estrategia y automáticamente empieza a haber una tromba de popularidad en contra de esas empresas, en el cual pone en peligro que haya un boicot hacia esas empresas y que la gente no le compre. Eso pudiera generar una crisis, pero cuando es algo normal, que hay un comentario, que hay dos comentarios, que eso ocurre cada 2 o 3 meses, etcétera, no es una crisis. Y lo tercero sería el impacto social. Una crisis tiene un impacto potencialmente significativo en la sociedad en general, no solamente en las redes sociales. Esto mismo que yo acabo de decir pudiera ser un impacto social, que hay una situación trágica porque hay una serie de personas que están trabajando con nada de seguridad y automáticamente eso ya no solamente sale en un comentario de una persona, de 2 personas, sino que pasa a los medios de comunicación, pasa a los medios de comunicación tradicionales, pasa a los medios de comunicación televisivos y se convierte en noticia de primera plana. Eso automáticamente, evidentemente, provoca un impacto social que lo lleva a convertirse en una crisis hacia esas empresas. No sé si con esto, de alguna manera, hemos contestado a nuestro compañero en la pregunta de que no es lo mismo, evidentemente, un comentario negativo que una crisis. Son cosas distintas. Entonces, evidentemente, su trato, la manera de tratar esos temas, evidentemente, tienen que tratarse de manera distinta. Ahora, un comentario negativo pudiera ser el inicio de una crisis. Entonces nosotros tenemos que detectar de dónde nos vienen esos comentarios negativos para conocer si es una crisis o no es una crisis, si se nos puede convertir en crisis y cómo tenemos que manejarlo. Adelante, Abreu. Sí, yo lo que quiero es también corroborar así como todo lo que usted ha dicho, porque realmente como una de las habilidades que debe tener un community manager, un social media manager, es que también debe ser hasta cierto punto psicólogo, analizar la situación y no llevarse de la emoción, sino que debe calcular si vale la pena o no responder. Y es como usted dice, hay que analizar a la persona, quién es, de dónde viene, porque muchas veces hay comentarios malintencionados que andan buscando crear una crisis. Entonces uno debe saber evaluar eso. Y también, por otro lado, quería preguntarle algo.
Por ejemplo, yo conocí de una persona que tiene un canal de YouTube. Ella no es muy experta, pero ella me hizo un comentario de que alguien le escribió un comentario de manera ofensiva en su página y ella le respondió de mala manera. Según ella me dice, fue emocional. Ajá, según ella me dice, después ella recibió un comunicado de YouTube diciéndole que ella no puede manejarse así. Entonces, yo quería saber si eso es así, si YouTube está pendiente a todo eso también. Bueno, sí, no, evidentemente, pero evidentemente eso, ¿por qué le ocurrió? Porque la gestión de las redes sociales, ella no la estaba haciendo de manera profesional. Ella es una youtuber, hace su trabajo de youtuber, pero además también está haciendo de community manager. Y quizás no tenía los conocimientos, ni había hecho un curso de redes sociales, y ella no supo manejar un comentario negativo. Y automáticamente se le convirtió en crisis hasta el punto que posiblemente estuvo amenazada por YouTube para cerrarle la cuenta. Entonces, ahí es donde un poco hablamos también cuando hablamos de las características del community manager, es precisamente eso. O sea, tú tienes que actuar de manera profesional y contestar de manera profesional. En las experiencias mías que yo he tenido de manejo de crisis, que no han sido pocas por el tipo de cliente que yo he manejado, en muchas ocasiones, contestando con altura, automáticamente cierras una crisis, porque contestas de una manera que no te pueden responder y automáticamente termina la crisis ahí mismo, ¿no? En el tema que tú estabas comentando también en el inicio, cuando tú estás hablando de chequear a la persona, o sea, hacerte una pequeña rectificación, ahí tenemos que rectificar y decir, no chequeamos la persona, sino que chequeamos su perfil. Y ahí tenemos que detectar si es una persona o es un robot. Si es una cuenta real o es una cuenta falsa. Porque cuando son robots, evidentemente, pues bueno, ya los profesionales tienen herramientas y demás, las grandes empresas, porque evidentemente eso ocurre en un tipo de cliente específico. Entonces, dentro de esas herramientas que uno tiene que colocar en su presupuesto, dependiendo del cliente, pues hay una serie de herramientas que te permiten, pues, identificar una serie de cuentas, como por ejemplo vimos el otro día con el Twitter Audit, donde nosotros podemos detectar si una cuenta es falsa o no es falsa, si una cuenta tiene seguidores falsos o no tiene seguidores falsos. O sea, nosotros tenemos que utilizar, evidentemente, esas herramientas dependiendo del tipo de cliente o del tipo de sector en el cual nosotros estemos involucrados. Adelante, Wilkins. Sí, bueno, ¿cómo están todos, colegas? Maestro Pedro y el ministro Luis García. Yo estoy aquí trabajando, pero me estoy gozando con todo el contenido que usted está exponiendo hoy. Hablando y complementando lo que dice mi colega Abreu, yo creo que la crisis es una atmósfera muy negativa en donde el community manager debe de manejarse todo el tiempo como un profesional. Si nos hablan mal o si nos dicen un comentario negativo que es posible que nos saque de casilla, como decimos aquí en Dominicana, debemos de, con nuestro pensamiento lógico, como dice Abreu, que el social media o el community manager hace la parte de un todólogo, porque también es psicólogo, es analista, es de todo. Y yo creo que, como dice la Biblia, que la blanda respuesta quita la ira. Si no hablan mal, hablarle de una manera profesional para que esa persona pueda bajar esos humos. No tenemos que personalizarlo. Esa sería quizás la palabra o la frase más exacta. No tenemos que personalizarlo como que nos lo están diciendo a nosotros, como que nos están insultando. No tenemos que personalizarlo. Tenemos que actuar de manera profesional y tenemos que actuar bajo la reglamentación que el Social Media Manager nos ha indicado ante cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que contestar ante un comentario negativo
o ante la llegada de una crisis. Adelante, Cristian. En el caso de los robots, ¿qué uno debe hacer en esa parte? Bueno, todo ahí depende un poco también del sector en el cual estemos identificados, pero evidentemente yo los robots normalmente lo que hago es no hacerles caso. Eso ya va dentro de lo que son las diferentes estrategias, pero sí, evidentemente, pues hay que tenerlos en cuenta porque hoy en día es una herramienta que está dentro de los parámetros que hay algunas personas que los utilizan. Los robots son buenos de utilizar en algunos aspectos, porque, por ejemplo, hay robots que se utilizan para contestar de manera automática cuando nosotros no estamos frente a la computadora, en el cual, pues, por ejemplo, alguien nos contesta, alguien nos hace un comentario de manera privada, y automáticamente ese robot pues lo saluda y le dice pues que el horario de trabajo es de tal hora a tal hora, y en el momento que al día siguiente, en el momento que el personal esté conectado, lo vamos a atender. Por ejemplo, hay robots que sirven, por ejemplo, para hacer algún tipo de encuesta en el cual pues nosotros, según la respuesta que la persona nos dice sí, el robot ya le dice, bueno, pues si el cliente ha dicho que sí, le va a hacer esta pregunta. Si la persona ha dicho que no a una pregunta que nosotros le estamos haciendo, se le va a hacer otra pregunta distinta. Y así nosotros estamos estableciendo una conversación tipo con una herramienta que se le llama robot, que no son robots como tal, pero se le llama así. Que normalmente lo que son, al fin y al cabo, prácticamente son respuestas automatizadas. Pero sabemos de que hay una serie de robots que se están utilizando para hacer guerra sucia, intentar provocar crisis, etcétera, etcétera, y ahí ya se manejan según las estrategias que se hagan por parte del social media manager, pero eso va en relación al tipo de cliente que tengamos y al tipo de sector en el cual estemos, porque evidentemente no es lo mismo una política que una empresa financiera, que una inmobiliaria, que otro tipo de negocio. Entonces, ahí debemos un poco, no hay una respuesta exacta, sino que va a depender un poco del tipo de cliente en el cual nosotros estemos involucrados. Otra pregunta. Sí, adelante. En el caso de YouTube, yo escuché a alguien que me dijo no porque me envió un robot y me tumbó el video. Eso le llaman copyright. ¿Eso le llaman? Que si a eso es que le llaman el copyright. Que le envió un robot, pero explica, no te he terminado de entender. Que O sea, yo el copyright con los derechos de autor es que utilicen algo que tú has publicado sin tu permiso. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros vamos hay herramientas que son lo que se le llama banco de imágenes, que esos bancos de imágenes, que incluso también hay videos, nos dan toda una serie de productos, imágenes y videos que son libres de autor. Y entonces nosotros podemos publicarlas sin ningún tipo de problema. A veces nosotros, cuando tú descargas una fotografía de Google, habitualmente te dice que tienes que tener cuidado y tienes que ver si eso tiene derechos de autor. Si tú la publicas, pudieras infringir las normas de las redes sociales, y la empresa de redes sociales puede llegar a bloquearte o a darte un aviso, incluso bloquearte de manera permanente, o sea, que tú puedas perder de manera permanente una cuenta o bloquearte de manera provisional. Lo mismo ocurre en YouTube, por ejemplo, el que tú estés utilizando una música que no tengas tú los derechos de autor,
que no tengas permiso de utilizar esa música y automáticamente te pueden bloquear ese video porque estás utilizando una música que tú no tienes los derechos de autor. Cuando tú, por ejemplo, haces una publicación en YouTube, hay una opción que es un editor de videos en el cual te da una serie de opciones de canciones que YouTube te permite utilizarlas, pero tienes que tener mucho cuidado con utilizar una música que no esté, que tú no tengas autorización de utilizarlas. A mí me pasó hace un tiempo que yo estaba en una entrevista, me estaba haciendo una entrevista en un programa de televisión y en un momento dado el programa de televisión, o sea, el en vivo, se cortó y lo cortó Facebook, porque en la entrevista que yo estaba hablando, el editor publicó una fotografía, Facebook detectó que esa fotografía tenía derechos de autor y paró el en vivo y lo bloqueó el en vivo y se tuvo que volver a hacer el en vivo de nuevo. Es decir, con eso imagino que por ahí donde tú me estabas diciendo el tema de ese registro, o sea, te pueden bloquear un YouTube por utilizar una música o imágenes que no son autorizadas. Will, no sé, ¿había alguien más para hacer alguna pregunta? Para que nos vayamos a terminar la parte de crisis. Que ya Profesor, yo iba a decir que a la hora de uno comentar, uno tiene que tener inteligencia emocional. Si no tenemos emocional, no hay que ser emocional, sobre todo si estamos manejando la cuenta de un cliente que no es nuestra. No hay que ser emocional. Por eso están las estrategias que nosotros realizamos previamente para saber en todo momento qué tenemos que publicar, cómo lo vamos a publicar, a qué hora lo vamos a publicar y cómo vamos a contestar. Por eso en muchas ocasiones incluso tenemos respuestas preestablecidas, porque ya sabemos cuáles son las preguntas típicas sobre nuestra empresa, sobre nuestro producto, y automáticamente tenemos una serie de respuestas preestablecidas que son las que vamos a utilizar para realizar la contestación. Bien, vamos a continuar un poquito para que lleguemos hasta el final de lo que es el manejo de crisis. Cuando nosotros tenemos el proceso de crisis, como bien estábamos comentando, hay un inicio. El inicio puede ser un comentario que puede simplemente quedarse con un comentario negativo y no llegar a ser crisis, pero en un momento dado puede ir en aumento. Cuando nosotros estamos en tranquilidad, lo que estamos haciendo es monitorear y gestionar la comunidad. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días, sin ningún susto, sin ningún tipo de problema. Estamos en absoluta tranquilidad. Publicamos, vemos lo que nos contestan, monitoreamos la comunidad, monitoreamos nuestra competencia, monitoreamos nuestro sector y hasta ahí ningún tipo de problema. Pero automáticamente nos llega un comentario negativo. Eso es una crítica moderada. Ahí automáticamente tenemos que informar a una serie de personas, que es el director de comunicación y el responsable de comunicación, de que alguien nos está haciendo un comentario negativo. Simplemente tenemos que informarle. Hacemos una comunicación interna y esperamos un feedback por parte del director de comunicación. Como yo lo que os he comentado, en un cliente mío se detectó una crítica que pudiera en un momento dado convertirse en crisis y automáticamente se le mandó la información al director de comunicación y el director de comunicación pues se puso ojo avisor. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero vamos a empezar a prepararnos. Entonces llega el conflicto. Ahí ya tenemos que dar información a todo lo que son los responsables de comunicación, prensa y todo lo que es la parte comunicativa en general. Relaciones públicas, prensa y redes sociales, donde ahí ya empieza a entrar el protocolo de crisis. Ahí ya, como nosotros tenemos preestablecido un protocolo que nos dice lo que vamos a hacer si llega una crisis, como ya nos llegó un conflicto, como ya no solamente es un comentario negativo que no pase de ahí, sino que ya está ocurriendo un conflicto,
cogemos nuestro manual de protocolo de crisis y vamos a actuar en base a lo que nos dice el protocolo de crisis que en su momento hizo el Social Media Manager. Hacemos una respuesta oficial que no es el Community Manager. Habitualmente esto ya puede ser un comunicado de prensa y contactamos con la persona que nos está provocando el problema. Es decir, ahí estamos hablando de contestar. Entonces, ya cuando ya es una crisis, cuando ya esto es una crisis, automáticamente ya esto pasa a los directivos, que son las personas que pueden tomar decisiones y seguimos también, evidentemente, con todos los responsables de comunicación de la empresa. Se crea un gabinete de crisis. Se crea una página específica para lo que es el manejo de la crisis. Se le indica la versión de la marca y se puede llegar a buscar un asesoramiento externo dependiendo de la magnitud de la crisis. Como decíamos en el último curso, hay personas que son normalmente externas que tienen una actividad exclusiva. Por ejemplo, hay personas que se dedican a hacer publicidad paga. Son profesionales de realizar publicidad pagada, de cómo posicionar una publicidad. Pero también, evidentemente, hay profesionales específicos preparados para gestionar una crisis. Entonces, cuando ya tenemos una crisis de cierta importancia, de un volumen importante y somos una empresa grande, pues podemos llegar a tener que utilizar un asesoramiento externo. Evidentemente, como todo lo que sube tiene que bajar, llega la explosión de la crisis y empieza evidentemente, a disminuir la crisis. Ahí es donde vienen las disculpas de la empresa, vienen los feedbacks positivos, viene la promoción de los aliados y viene la monitorización, la minimización de la responsabilidad. Es decir, tenemos que detectar de dónde, cuando ya empieza la crisis a bajar, ya no tenemos que empezar a preocupar de dónde ha venido la crisis. ¿Quién ha sido el responsable de provocar una crisis? Porque una crisis puede haber sido provocada por un error de fabricación. Puede ser provocada por una mala publicación realizada por el Community Manager. Imaginar, por ejemplo, eso ha ocurrido, que el Community Manager gestiona sus redes sociales personales en el mismo teléfono que sus redes profesionales, que las redes de un cliente. Y resulta que publicamos una fotografía, vamos a decir, comprometida en las redes sociales de un cliente. Pero no tiene nada que ver con el cliente, es una fotografía personal que nosotros le vamos a publicar en nuestro perfil y resulta que la hemos publicado en el perfil del cliente. Eso puede provocar una crisis. Entonces, evidentemente, tenemos que empezar a detectar lo que es la responsabilidad de dónde ha venido la crisis y por qué ha venido. Creamos un gabinete post-crisis y presentamos los resultados de las acciones que hemos estado realizando para afrontar la crisis. Evidentemente, la crisis va disminuyendo y hacemos un análisis en profundidad de lo que ha ocurrido. Revisamos nuestros equipos y nuestros perfiles. Revisamos, actualizamos el protocolo de crisis y ya, cuando ya estamos en el proceso de tranquilidad, que ya la crisis ha desaparecido, realizamos cambios comunicacionales en las redes sociales, hacemos un refuerzo, hacemos un agradecimiento a los aliados y, ¿por qué no? Quizás ya en ese momento de que la crisis ya estamos en el proceso de tranquilidad, quizás tenemos que de manera interna crear responsabilidades internas de dónde nos ha venido la crisis. Porque si fuera una crisis, como yo os acabo de decir,
que un community manager de manera errónea ha publicado una fotografía que no tocaba en ese momento, ni tocaba en esa red social, muy posiblemente va a tener una carta de despido, si ese fuera el caso. Pero tenemos que evidentemente saber por qué ha ocurrido la crisis y si hay alguna responsabilidad, tenemos que actuar contra esa responsabilidad. Entonces, ¿qué debe hacer un community manager durante una crisis? Notificar la existencia de la crisis, detectar su tamaño, identificar a quién nos estamos enfrentando. Lo que decíamos, es un comentario aislado, es un comentario de una cuenta que no tiene prácticamente seguidores, que no tiene fotografía de perfil, que no tiene ningún tipo de amplificación, ese mal comentario. Entonces nosotros tenemos que identificar de dónde nos viene. No contestar impulsivamente, vosotros mismos lo habéis estado comentando, no contestar de manera impulsivamente. Recordar, todas las empresas tienen que tener un protocolo de crisis que indica cómo hay que contestar. Escalar a los máximos responsables de la empresa o de comunicación según vayamos detectando el tamaño de la crisis. Crear un mensaje con la versión oficial de la empresa, ofrecer disculpas y comunicar cuando el problema ha sido solucionado, mantener la transparencia y siempre dar la cara. Lo que antes estábamos diciendo, que alguien de vosotros había comentado, de si borrar mensajes, si borrar comentarios. Yo soy partidario de siempre dar la cara. Por ejemplo, una crisis importante hace poco. Por ejemplo, cuando las redes sociales que pertenecen al grupo de Facebook se cayeron durante varias horas del día, creo que fueron 6 o 7 horas. Eso realmente provocó una crisis importante en ese momento, en el cual, pues vosotros sabéis que, por ejemplo, en un tipo de crisis de esa magnitud de un grupo de redes sociales, lo que ocurre es que hay otras redes sociales que se aprovechan y, por ejemplo, empiezan a hacer memes. Pero evidentemente la empresa, por otro lado, pues contesta, hemos tenido un ataque de OS, de hackers, y entonces, pues en breve, en las próximas horas, estaremos restableciendo ya la comunicación dentro de las redes sociales, donde ya van a ustedes poder utilizar las redes sociales de manera habitual como ocurre siempre. Es decir, eso es una crisis que viene provocada, puede ser de manera externa, y automáticamente a veces también cuando hay, por ejemplo, una situación que ha ocurrido en varias ocasiones de un hackeo, pues evidentemente después sale una comunicación de que vamos a reforzar nuestro equipo de ciberseguridad para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Luego ocurre porque evidentemente los hackers también se preparan para irse más allá, pero evidentemente la empresa manda un comunicado de cómo él va a solucionar el problema que ha tenido. 8 pasos a seguir para que una gestión de crisis sea exitosa. Evidentemente, muy importante tener un plan o un protocolo de crisis. Si no tenemos un plan o un protocolo de crisis, la crisis se nos va a disparar hasta unos niveles absolutamente insospechados. No sabemos hasta dónde va a llegar si no tenemos ningún plan o ningún protocolo, porque o bien no vamos a saber qué hacer o vamos a hacer todo lo contrario que hay que hacer y vamos nosotros mismos a magnificar esa crisis. Prestar atención a todo lo que se dice y quién lo dice, saber de qué tamaño es la crisis, reconocer la crisis tan pronto como sea posible, dejar que la gente hable, no perder la ética, vosotros mismos lo habéis comentado, crear una sección o un portal oficial para tratar una crisis. Por ejemplo, eso ocurre habitualmente en situaciones, por ejemplo, de temas catastróficos, de terremotos, huracanes, etcétera, que a veces se crea un portal donde la gente pues puede decir pues que no, yo estoy bien, no me ha pasado nada, porque en muchas ocasiones a veces se interrumpe la comunicación y entonces pues para informar a los familiares de que uno está bien, pues crean una sección, por ejemplo, para que la gente pueda comunicar con sus familiares. Por ejemplo, eso es una herramienta que tiene el propio Facebook, de cuando existe una
una situación catastrófica de algo como un terremoto, etcétera, etcétera, tienen como una especie de página en la cual la gente puede publicar para que los familiares conozcan de que ellos están bien, que están sanos a salvo, que están en el hotel o que están en su casa tranquilamente y que no ha pasado nada. Y algo muy importante, que lo hemos dicho también anteriormente, las crisis a veces nos permiten convertir lo negativo, colocarlo en positivo. Es decir, dependiendo de lo que nos haya pasado, nosotros podemos convertir esa parte negativa quizás para aumentar nuestras ventas. Quizás podemos a lo mejor, pues, no sé, por ejemplo, pues hacer una oferta y esa oferta nos provoca un volumen de ventas que no teníamos antes de la crisis. Es decir, podemos hacerlo de diferentes maneras. Pero evidentemente podemos intentar convertir lo negativo totalmente en positivo. Bien, si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto, si no, para que vayamos terminando la jornada de hoy, lo que queríamos era reforzar un poquito esta parte donde vimos que había algunas dudas y queríamos hoy irnos un poquito más allá y ser un poquito más amplios en esta información en concreto para que fue de alguna manera, vimos que era un tema que os interesaba mucho. Entonces quisimos ampliar un poquito más la información para primero vuestras necesidades y vuestras inquietudes y también para ampliar un poquito más la información al respecto. ¿Alguna cosita más? ¿Algún comentario? No, creo que todo está bien. Muy bien. De mi parte, todo está muy bien, profesor. Gracias, Abreu. Bueno, comentar de que ya todas las clases que hemos hecho hasta ahora